Hoy acá porque estábamos muy pendientes de este tema muy interesante que nos trae Pilar Vargas. Ella es artista visual y viene trabajando un tema muy interesante, la conservación de los glaciares en Colombia. Bueno, claro, es un tema bastante importante teniendo en cuenta todo el tema de cambio climático que se viene presentando en el mundo y Colombia no es ajeno a esta situación teniendo en cuenta de que se está indicando que se va a presentar un fenómeno del niño, del super niño, o sea, se están esperando unas condiciones adversas climáticas bastante difíciles y entonces qué bueno que pongamos en relevancia este tema para que los ciudadanos pues tengan la manera de cómo afrontar esta situación que se avecina. Pero más que afrontar la situación que se avecina y un poco con lo del fenómeno del niño, Pilar viene haciendo un trabajo muy interesante de la conservación y el cuidado de los frailejones en nuestro Sumapaz. Entonces aquí le damos la bienvenida a Pilar, muy buenos días. Bienvenida a Radio Sur 106.4 en el FM. Buenos días a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por haber recibido aquí en la emisora. Bueno, yo hoy vengo como artista visual, pero también vengo un poco de parte de la organización Cumbres Blancas de Colombia. Bueno, yo trabajo como artista visual hace ya 10 años, pero vengo haciendo una investigación en el páramo del Sumapaz, con el paisaje del páramo del Sumapaz hace ya 2 años. El año pasado y este año he estado trabajando con parques nacionales, entonces ellos me dieron un permiso como investigadora para entrar al parque, a una sección del parque y hacer una cartografía. Bueno, esta cartografía es una cartografía sensible, entonces arrojó, digamos, como tipo una serie de piezas, digamos, como pictóricas, pero también hubo una investigación de pigmentos, entonces desarrollé unos pigmentos a partir de los suelos, de los diferentes tipos de suelo que hay en esta sección del Parque Natural Nacional Sumapaz, que es aquí arriba de Usme. Ok, La laguna de antes de seguir, contámosle un poco a los oyentes, cuando tú hablas de pigmentos, cuando hablas, nárrales un poquito, o nárranos, porque pues igual bueno, no conocemos como ese desarrollo del trabajo tan hermoso que pues que tú vienes realizando y esto lo estamos aquí, ya estamos súper emocionados aquí con Alfonso, porque decimos, uy, Sumapaz, la belleza natural, nosotros somos enamorados de ese páramo, pero entonces cuando tú hablas de pigmentos, cuando tú hablas un poco de ese trabajo, cartografía, pues sí sabemos que, y un poco para orientar a nuestros oyentes, de pronto los que no conocen el tema de la cartografía, es identificar lugares específicos dentro del territorio, dentro de ese lugar donde estás, que en este momento estás comentando es el páramo del Sumapaz. Y ya entonces ahora sí explícanos un poco en qué consisten las pigmentaciones. Bueno, pues hace ya un año, digamos que estuve en el parque aquí en arribita, en el sector Tunjas Chisacá, y pues realicé una serie de recorridos que duraron alrededor de 3 meses en compañía de guardaparques. Y ahí yo hice como un trabajo de tomar muestras de suelo de diferentes puntos, y esto en mi taller lo transformé en una serie de pigmentos, digamos, naturales, tipo un poco lo que hacían los hombres de las cavernas, y a partir de esto pues generé una serie de dispositivos instalativos, pues como para que la gente entre y dialogue un poco con el páramo sin tener que ir y estar allá, y bueno, como generar todos los actos y consecuencias que se generan cuando tú pisas, digamos, un sitio así. Estos pigmentos naturales, bueno, digamos que yo he creado ya varias cosas, pero ahorita último hice una serie de grabado que es, digamos, lo que estoy compartiendo con Cumbres Blancas. Entonces hice una serie de grabados sobre las especies de frailejones, digamos, como que tienen más presencia ahí en ese sector, que son la especie Quilipi y la espeletia, la Sumapansis. Entonces, esta serie de grabados retrata como estas dos especies,
Y pues yo lo que estoy haciendo un poco como desde el viernes acá, era que el sábado hablé también aquí sobre eso, que a las personas que hagan una adopción de frailejón a través de la página de Cumbres Blancas, pues yo les entrego uno de los grabados de esta serie hecho con las tintas de los suelos del páramo del Sumapaz. Quedan súper poquitos porque ya O del sea, viernes acá mucha gente se ha animado. excelente. Entonces todavía hay oportunidad, aunque no les voy a decir cuántos quedan porque quedan súper chiquitos y espero que se animen a hacer la adopción a través de la página, que es www.cumbresblancas.org. Entonces ahí encuentran, bueno, hay mucha información sobre los glaciares en Colombia y un poco, digamos que yo estoy aquí como siendo una abanderada como pues de los páramos, que pues sí, lo he sido ya durante muchos años, pero digamos que en esta oportunidad sí quiero hacer parte de una expedición científica que está organizando Cumbres Blancas y pues para esto digamos que recaudan un poco los fondos a través de la adopción de los frailejones. Entonces cuando tú adoptas un frailejón estás digamos contribuyendo a todo el trabajo que ellos hacen de conservación y pues al cual Y de pues investigación. yo quiero Y tú quieres participar. ser parte, sí. Bueno, hay una cosa muy importante y es destacar que Colombia es de los países que más conservan los páramos. El páramo más grande, uno de los páramos más grandes del mundo es el Sumapaz. Y entonces tenemos que encontrar allí donde se alojan la mayor cantidad de frailejones. Sí, claro que sí. Pues esta iniciativa lo que busca es como contribuir un poco pues a generar viveros. Bueno, ellos tienen unos viveros, tienen una serie como de acciones de conservación que se tratan, que pues digamos que reúnen el esfuerzo de muchas disciplinas de la biología, de la sociología, de la antropología, del arte, porque también digamos que intervenimos artistas, fotógrafos, diseñadores industriales, arquitectos. Entonces es como un gran conjunto de profesionales como alrededor del cuidado del agua y pues alrededor de digamos como crear conciencia sobre la conservación de los glaciares, porque acá en Colombia teníamos 330 kilómetros de glaciares y actualmente solo quedan 23 kilómetros. Entonces, pues hay como un tiempo estimado para que, digamos, como que ese avance de la desaparición continúe, que es como aproximadamente 30 años. Entonces, las acciones que se lleven ahorita a cabo son cosas como para tener un poquito más de hielos glaciares, pues a futuro, ¿no? Contribuir a la recuperación Sí, de esos glaciares. pues como para que ese impacto que va a haber, porque va a ser muy grande, pues ahorita poderlo como minimizar un poco, sí. Pero yo tengo una pregunta, con respecto a los glaciares. Cuando van desapareciendo, como tú nos estás contando, que ha sido enormemente acá en Colombia, o sea, pues lo que tú nos decías, la cifra que nos dabas al comienzo, ¿es posible recuperarlo y volver a que se reconstruyan? Porque digamos, recuerdo mucho aquí en San Cristóbal está el parque Entre Nubes, muy bien, y allí hicieron una recuperación y pues con la tierra es mucho más fácil. De pronto pues sí está la contaminación, pero empezaron a hacer la excavación y hicieron todo el tema del proceso de recuperación y la tierra volvió a recuperar de cierto modo pues su naturaleza, y entonces empieza a haber vegetación, empieza a recuperarse, empiezan a sembrar árboles. Pero ¿cómo se hace para recuperar este tema de los glaciares? Porque pues estamos hablando de nieve, o sea, se deshiela. Y por ejemplo veíamos el fin de semana un video que me impactó muchísimo en Groenlandia, como en los ice tenemos la mascota incluida ahora. Ese parte de nuestro proceso acá en Radio Sur. Entonces, ¿cómo generan ya pues una división y ya no se vuelven a unir? Porque es difícil. Entonces, más bien se van descongelando. Entonces, ¿cómo volver a recuperar este proceso? Pues bueno, los glaciares ya vienen como de otra era un poco, pero digamos que el núcleo aquí es el calentamiento global. O sea, ese derretimiento progresivo pues lo está
logrando toda la quema de petróleo masiva y pues todas nuestras acciones humanas, que digamos que es algo que pues los científicos hablaban hace un tiempo sobre un término que es el antropoceno, que pues ellos pensaban que había una nueva era geológica producida por nosotros, pero pues ya el año pasado la Comisión Internacional de Estratigrafía dijo, no es el hombre, pero hay muchas dudas porque de todas maneras sus muestreos, o sea, los mayores cambios vienen de cuando inició la agricultura, de la revolución industrial, de la bomba atómica, entonces sí, creo que tenemos que pensar mucho sobre lo que nuestras acciones generan sobre el planeta, entonces yo creo que en este momento pues ya ese cambio climático está un poco complicado de parar, pues no por nosotros, creo, como los humanos que estamos acá, sino porque las grandes corporaciones y los grandes gobiernos no quieren parar la explotación de hidrocarburos y pues también ahorita de tierras raras. Okay. Entonces creo que estas acciones, digamos, contribuyen un poco para que ese derretimiento de los glaciares sea un poco más lento, pero también para que la naturaleza que va a quedar, digamos que se pueda restaurar, porque digamos que yo que pues he recorrido un poco el Sumapaz, hay muchos mitos, ¿no? Entonces está esta parte del Cerro Nevado, que son por allá las profundidades del Sumapaz, y pues hubo un fotógrafo en el siglo XIX que fue Erwin Krauss, que digamos que trató de hacer unas expediciones para conocer los glaciares del Sumapaz, porque el Sumapaz tuvo glaciares. Y resulta que cuando él fue, que eso fue como en los años, finales de los años 30, tengo entendido, ya cuando él llegó allá no encontró, ya se habían no encontró nieve, pero sí quedaron estos grandes lagos que hay allá, que son un poco desconocidos y que digamos que ahorita también siento que a veces las cosas cuando están escondidas se conservan más y siento que este lugar ha pasado un poco eso, que es mítico, creo, sobre todo como para la gente que hace exploraciones en las montañas, digamos como... Pero es que parece una contradicción el tema de las personas que van a hacer expediciones. Hay veces las personas cuando van a hacer las expediciones no son conscientes del tratamiento de la naturaleza. Sí, porque finalmente al llegar a esos espacios, al pisar, el caminar, sí, genera un impacto. Pues un poco creo que esa es la razón por la que el Parque Nacional Natural Sumapaz no tiene una vocación turística, porque no hay una infraestructura para recibir digamos como ese impacto, ese tipo, o sea, el ciudadano normal que va a conocer la naturaleza, digámoslo así, como más. Y finalmente, por decir, se llevan los residuos, se llevan la basura, la bolsita del agua, la botella. Entonces, la gente con todo el amor del mundo quiere hacer, pero no se da cuenta del posible deterioro que le puede causar a esos ecosistemas. Pues un poco mi trabajo se trata de eso, como de crear esa conciencia de que a veces es mejor que tú no vayas, pero sí puedes tener una experiencia pues con el páramo a través del arte, y yo digamos que he tratado como de hacer esa traducción, entonces pues en este momento no, pero yo he generado experiencias inmersivas en donde la gente puede caminar, puede recorrer el páramo en una cartografía sensible sin tener que ir, puede digamos tocar la tierra, puede olerlo, puede hacer como todo ese contacto material a través de las tintas que pues yo construí, y yo he generado una experiencia en donde tú de una manera simbólica haces como tu frailejón. Entonces digamos que lo que yo busco un poco es atraer a la gente a este tipo de actividades para que empiece a pensar que a veces de pronto ir allá no es la mejor decisión, ¿sí? O sea, de generar la conciencia. Pilar, Alfonso, vamos un segundito a un corte y ya regresamos con esta entrevista tan interesante que nos está contando Pilar. Oiga, qué chévere esta historia. Yo quería hablarles un poco sobre el tema del calentamiento global, porque la gente le habla del calentamiento global, pero no tiene como la filigrana del calentamiento global, que significa básicamente que son las fábricas, son la cantidad de carros que están circulando y que están generando emisiones de... Entonces ahorita de pronto charlamos. Listo, sí, me parece. Y cómo